Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Conociendo la verdad, me siento libre. Conociendo la verdad, soy libre. Reciban una bendición especial de nuestro Padre Celestial y bienvenidos a Conociendo la Verdad. Les habla su amiga y hermana Kirsi Polanco y es un honor para mí poder compartir con ustedes otra edición de Conociendo la Verdad. Hoy vamos a definir qué tipo de mentalidad tenemos. Hoy vamos a conocer una verdad que quizás resulte un poco chocante para muchos. Hoy vamos a conocer una verdad que puede desconcertar a muchos. Y esa verdad es que aunque muchos nos llamamos cristianos, no todos tenemos nuestra mirada puesta en el reino de los cielos. Lo cierto es, aunque nos cuesta aceptarlo, muy pocos tenemos mentalidad del reino de los cielos. Para que me vayan entendiendo mejor, quiero empezar por definir la palabra mentalidad. Esta palabra significa modo de pensar y de vivir de una persona, grupo o comunidad. O sea que cuando nosotros decimos que tenemos mentalidad del reino de los cielos, estamos diciendo que pensamos y vivimos como se piensa y se vive en el reino de los cielos. Pero realmente nosotros, los que decimos ser cristianos, ¿estamos pensando con mentalidad del reino de los cielos? La realidad es que muchos de nosotros ni siquiera conocemos cómo es la mentalidad del reino de los cielos. La realidad es que la mayoría de nosotros los cristianos tenemos mentalidad del mundo. Nosotros pensamos como piensa el mundo. Hoy en Conociendo la Verdad vamos a indagar un poco más acerca de cómo es la mentalidad del mundo y cómo es la mentalidad del reino de los cielos. Hoy en este programa vamos a ayudarte a descubrir o a confirmar qué tipo de mentalidad tienes tú. Es decir, si tienes una mentalidad del mundo o si tienes una mentalidad del reino de los cielos. Lo cierto es que descubrir qué tipo de mentalidad tú tienes es vital para alcanzar tus metas y tus sueños. Pues si una de tus metas es vivir en el reino de los cielos, debo decirte que no lo vas a lograr con una mentalidad del mundo. En fin, tu manera de pensar, de actuar, es lo que va dirigiéndote hacia tu destino final. Por otra parte, si nos disponemos a escoger a una persona con mentalidad del reino de los cielos, necesariamente tendríamos que escoger a Jesús, el Hijo de Dios. Sí, hermanos, Jesús tenía 100% mentalidad del reino de los cielos. Jesús pensaba que hay más gozo en dar que en recibir. Jesús pensaba en servir y no en ser servido. Jesús se humillaba lavando pies, sirviendo mesas y no se exaltaba a sí mismo. En cambio, la mentalidad humana consiste en gozarnos más cuando recibimos que cuando damos, en que nos sirvan en lugar de nosotros servir, en exaltarnos en lugar de humillarnos. Realmente el contraste que existe entre la mentalidad humana y la mentalidad del reino de los cielos es enorme. Pero hay una buena noticia que quiero darte, y es que nosotros podemos adoptar la mentalidad del reino de los cielos. En pocas palabras, nosotros podemos afiliarnos a la doctrina de Jesucristo, a su ideología, a sus opiniones. Juan el Bautista lo hizo. Él adoptó la mentalidad del reino de los cielos. Pues él se humillaba a sí mismo para exaltar a Jesucristo. Recuerden la frase que él dijo: yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Jesús. Así es que tú y yo, si nos esforzamos con la ayuda de Dios, podemos llegar a tener la mentalidad del reino de los cielos y por ende calificaremos para vivir en el reino de los cielos. En este instante acompáñame a ir a una breve pausa, pero enseguida regreso contigo aquí en Conociendo la Verdad para que juntos podamos desarrollar este tema. ¿Qué tipo de mentalidad tenemos? Descúbrelo hoy en Conociendo la Verdad.
Quiero invitarles a que nos visiten en nuestra página www.kilsipolanco.com y una vez entren en nuestra página podrán ingresar al link de YouTube y ahí podrán ver todos los programas que hemos realizado hasta este momento de Conociendo la Verdad. También podrán ingresar a Facebook y a Twitter y ahí podrán conocer más de nuestro ministerio. Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad y el tema de hoy es mentalidad del reino de los cielos. Y el primer punto nos dice que si tú tienes mentalidad del reino de los cielos, piensas en dar y no en recibir. Eso lo vamos a confirmar en el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 35. Y como siempre te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Por medio de este versículo bíblico podemos empezar a descubrir qué tipo de mentalidad tenemos. Si tenemos mentalidad del reino de los cielos o si tenemos mentalidad del mundo. En pocas palabras, si no nos duele dar, si nos gozamos cuando bendecimos y ayudamos a otros, especialmente a los necesitados, si compartimos de lo que tenemos con otros, eso es una señal de que tenemos mentalidad del reino de los cielos. Pero si no nos gusta que nos pidan, si nos duele compartir lo que tenemos, si nos hacemos indiferente ante la necesidad de los demás, si siempre andamos con la mano extendida solo para recibir, eso es una señal de que definitivamente tenemos mentalidad del mundo. Aquí quien nos está hablando en este versículo bíblico era el apóstol Pablo. Pablo en su discurso de despedida nos recordaba, él con su ejemplo nos había enseñado que se debe ayudar a los necesitados. Y nos dijo también, no olviden las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Como ven, hermanos, Pablo aprendió de Jesús a adoptar la mentalidad del reino de los cielos. Así es que nosotros también podemos imitar a Jesús, así como lo hizo Pablo. Nosotros podemos empezar a pensar que hay más gozo en dar que en recibir. Nosotros podemos empezar a gozarnos el hecho de ayudar a los más necesitados. Pero Pablo también estaba consciente de que habían muchos con mentalidad del mundo. Muchos que llamándose cristianos se gozan más al recibir que al dar. Muchos que te cobran hasta por hacer una oración por ti. Muchos que piden para los pobres y luego se quedan con todo para ellos. Y terminan olvidándose de los pobres. De ellos habló Pablo también en este discurso. Y dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo trató de decir, entre ustedes van a entrar lobos que no van a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Lobos asalariados y oportunistas. Mas ustedes no sean como ellos con mentalidad del mundo. Ustedes aprendan a ser imitadores de mí, así como yo imito a Jesús. Sí, hermanos, Pablo en ese discurso también dijo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, mis manos me han servido. En pocas palabras, he trabajado duramente para proveer lo que necesito y no he abusado de nadie. Al contrario, con el sudor de mi frente yo he ayudado a muchos y he bendecido a muchos. ¡Wow! Eso es tener, hermano, mentalidad del reino de los cielos. Eso es pensar en dar y no en recibir. Eso es gozarse más al dar que al recibir. Todo eso Pablo lo aprendió de Jesús. Pues el mismo Pablo lo dijo en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico,
para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Hermano, ya lo sabes. Si quieres tener mentalidad del reino de los cielos, tienes que pensar, escúchalo, en dar y no solo en recibir. En este instante yo te pido que me acompañes a analizar el segundo punto, y el tema es mentalidad del reino de los cielos. Y si tú tienes mentalidad del reino de los cielos, el punto número 2 dice que piensas en servir y no en ser servido. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 20, el versículo 28. Como siempre, te voy a pedir que me acompañes con tu Biblia a confirmar esa verdad. La palabra escrita dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como bien mencionamos antes, Jesús, el Hijo de Dios, tiene 100% mentalidad del reino de los cielos. Y es precisamente Jesús el que nos está hablando en este versículo bíblico. Cuando Jesús dijo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, en este caso Jesús estaba refiriéndose a él mismo cuando dijo, como el Hijo del Hombre. Así es que él, como Hijo de Dios, tenía mentalidad del reino de los cielos. Pero lo más interesante es que lo de Jesús no era teoría únicamente. No era simplemente decir palabras, frases sueltas que luego se las lleva el viento. Jesús dijo, no he venido a ser servido, sino a servir, y lo hizo. Jesús sirvió mesas. Jesús lavó pies. Jesús asistió a los enfermos. Jesús se ocupaba de los necesitados, etcétera. Jesús no era de lo que se sentaba en un trono para que le sirvieran la comida en una bandeja de oro. Jesús tampoco se sentaba en un trono para que le quitaran las sandalias y le lavaran los pies. En cambio, Jesús era de lo que se ceñía una toalla y empezaba a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús era de lo que se quedaba de pie y le servía a la mesa a los discípulos mientras ellos estaban sentados. Y Jesús lo hacía porque él tenía ¿qué? Mentalidad del reino de los cielos. Por otra parte, Jesús estaba consciente de que no todos los que lo rodeaban tenían mentalidad del reino de los cielos. Pues la madre de 2 de sus discípulos se acercó a Jesús a pedir una posición importante para sus 2 hijos, Jacobo y Juan. En pocas palabras, esta madre de esos 2 discípulos no tenía mentalidad del reino de los cielos. Pues en lugar de ella poner sus 2 hijos a la disposición de Jesús y del reino de los cielos, para que ellos brindaran servicio donde fueran necesario, ella dijo, en tu reino colócame a mis hijos en 2 tronos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y esa mentalidad del mundo de esa madre, donde solo pensaba en ser servida y no en servir, despertó el enojo de los otros 10 discípulos. Y Jesús, al ver eso, notó enseguida que todos ellos tenían mentalidad del mundo y no tenían mentalidad del reino de los cielos. Así es que Jesús, intentando cambiar su mentalidad, les habló de la siguiente manera: sepan, esto fue lo que Jesús dijo, sepan que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como yo, que no vine para ser servido, sino para servir, y para dar mi vida en rescate por muchos. Aquí Jesús nos habló claro y directo y nos dijo, si quieres tener mentalidad del reino de los cielos, debes pensar en servir y no en ser servido. Debes levantarte a servirle a todos. Debes ser el siervo de todos, y esa será la señal de que tienes mentalidad del reino de los cielos y no mentalidad del mundo. Así es, hermanos. Ahora, en este instante, yo te pido que me acompañes a analizar el tercer y el último punto, recordando el tema,
mentalidad del reino de los cielos. Y si tú tienes esa mentalidad del reino de los cielos, el punto número 3 dice que te humillas en lugar de enaltecerte. Y eso lo vamos a confirmar en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 12. Quiero que una vez más me acompañes con tu Biblia. Y la palabra escrita dice así: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, aquel que verdaderamente tiene la mentalidad del reino de los cielos no se enaltece en ningún momento. Pues al tener mentalidad del reino de los cielos logra entender este principio bíblico que fue enseñado y enfatizado por Jesús. Sí, hermanos, fue Jesús quien habló en este versículo bíblico que acabamos de leer. Jesús fue quien dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, Jesús dijo eso porque Él sabía que hay mucha gente con ministerios, sirviendo y trabajando en la obra de Dios con una altanería descontrolada. Pero ¿a qué se refería Jesús cuando dijo: los que se enaltecen serán humillados? ¿Qué es enaltecerse? ¿Y qué es humillarse? Enaltecerse es alabar tus cualidades, es darte mayor mérito o grandeza a tu persona, es ensalzarte tú mismo. En cambio, humillarte es rebajarte voluntariamente ante una determinada situación. Es bajar o inclinar una parte del cuerpo en señal de sumisión o de acatamiento. Es adoptar una actitud de inferioridad. Es abatir el orgullo y la altivez. En palabras sencillas, cuando nos enaltecemos conscientes o inconscientemente, estamos intentando robarle la gloria a Dios. Estamos declarando que somos lo que somos por nosotros mismos, por nuestros propios méritos. En fin, nos estamos alabando a nosotros mismos en lugar de alabar ¿a quién? A Dios, quien es el que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Además, nos estamos dando mayor mérito a nosotros mismos, en lugar de confesar que somos lo que somos o tenemos lo que tenemos por la misericordia de Dios y por su gracia. Pues a Dios le ha placido bendecirnos. Pero cuando nos humillamos, estamos reconociendo que de no ser por la misericordia de Dios, estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Cuando nos humillamos, estamos menguando para que Jesús crezca. En fin, cuando nos humillamos, estamos bajando nuestras cabezas como una señal de que nos sometemos y nos acatamos a la voluntad de Dios. Con este gesto demostramos que para nosotros es más importante hacer la voluntad de Dios que exaltar nuestro ego, nuestro yo, nuestra altanería. Humillarnos es además reconocer que somos inferiores a Dios, que Dios es soberano, que Dios es el gran yo soy, que Dios sin nosotros, hermanos, es Dios, y nosotros sin Dios, entérate, somos nada. Todo eso es humillarse. Y Jesús promete en su palabra, sí, Él lo promete, que si nos humillamos seremos, ¿qué? Enaltecidos. Entonces, hermano, si tú quieres tener mentalidad del reino de los cielos, te tienes que humillar en lugar de enaltecerte. Tienes que reconocer que si te estás enalteciendo a ti mismo es porque tienes mentalidad del mundo. Y te recuerdo que con esa mentalidad no vas a ir para el reino de los cielos. Recuerda lo que dijo Jesús: deja de hacer buenas obras para ser vistos por los hombres y para que ellos te enaltezcan, y permítele a Dios que sea Él y únicamente Él quien te enaltezca. Ahora en este instante yo voy a ir a una muy breve pausa, pero enseguida regreso contigo para concluir este tema. Por favor, no te muevas de donde estás, porque enseguida regreso aquí en Conociendo la Verdad. Conociendo la verdad, me siento libre.
Aquí estoy de regreso con ustedes en Conociendo la Verdad. Qué interesante ha sido conocer en qué consiste la mentalidad del reino de los cielos. Además, con este programa hemos indagado más acerca del contraste que existe entre la mentalidad del reino de los cielos y la mentalidad del mundo. Definitivamente la mentalidad del reino de los cielos y la mentalidad del mundo son muy distintas. Es más, yo diría que son totalmente opuestas. Ambas mentalidades difieren por completo. La mentalidad del mundo se pone o es contraria a la mentalidad del reino de los cielos. Ha quedado claro que la mentalidad del reino de los cielos consiste en pensar en dar en lugar de pensar en recibir. Además, la mentalidad del reino de los cielos consiste en servir y no en ser servido. En fin, cuando tienes mentalidad del reino de los cielos, te humillas en lugar de enaltecerte y le das la oportunidad a Dios para que sea Él quien te enaltezca a su tiempo y en la forma que Él quiera. Pero también explicamos que cuando tenemos mentalidad del mundo, siempre buscamos recibir en lugar de dar. En fin, nos las pasamos pidiendo y siempre andamos con la mano extendida para recibir bendiciones. Además, si tenemos la mentalidad del mundo, nos encanta que nos sirvan, que nos traten como reyes y como reinas, que nos laven los pies, que nos sirvan las mesas, etc. En fin, si tenemos mentalidad del mundo, nos las pasamos enalteciéndonos a nosotros mismos. Y si tenemos la mentalidad del mundo, parece que la palabra humildad ni siquiera existe en nuestro diccionario. Por ende, ni nos humillamos, ni le permitimos a nadie que nos humille. Pero ¿cuál es la mentalidad que Dios quiere que tengamos? Hermanos, la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos es la mentalidad de Jesús. Y entonces, ¿cuál es la mentalidad de Jesús? La mentalidad de Jesús es 100% la mentalidad del reino de los cielos. Una mentalidad, como bien hemos explicado durante todo el desarrollo del programa, que consiste en dar y no en recibir, en servir y no en ser servido, en humillarte y no en enaltecerte. Ahora bien, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Dar o que te den? ¿Servir o que te sirvan? ¿Humillarte o enaltecerte? Recuerda que dependiendo de cuál sea tu mentalidad, eso va a definir cómo piensas y cómo vives tu vida. Por amor a Dios, tengan bien claro que si son cristianos o aspiran a ser cristianos, tienen que tener la mentalidad de Jesucristo. Y la mentalidad de Jesucristo es la mentalidad del reino de los cielos. En pocas palabras, tienes que amar el dar, amar servir y amar menguar para que Jesucristo crezca más y más y más. En este instante hemos llegado a la conclusión de este tema. Doy gracias a Dios por permitirme completar este tema junto con ustedes. Le pido por favor que me acompañen la siguiente semana, donde voy a estar aquí esperándote como de costumbre cada semana en Conociendo la Verdad. Yo soy tu amiga y tu hermana Kilsi Polanco. Me despido hasta una próxima semana, bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús. Yo sé que pocos me van a entender cuando les cuente lo que pasa en mí, cuando les diga cómo me transformas, cómo me has cambiado, lo que haces en mí. Contigo tengo todo y no me falta nada. Cuando yo estoy contigo me siento gigante, no le temo a nada. Contigo tengo todo
hermoso que eres para mí. Y yo me gozo porque es verdad, yo ya no sé vivir si no estoy junto a ti. Contigo tengo todo y no me falta nada. Cuando yo estoy contigo me siento gigante, no le temo a nada. Contigo tengo todo y no me falta nada. Tu superioridad es más que suficiente y fuera de ti yo ya no